Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a cerrar esta primera parte del curso de Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana 1, abordando esencialmente el periodo 1815-1826 y fundamentalmente en razón de que la intención es abordar principalmente las dos etapas constitucionales que se desarrollaron, digamos, como antecedentes de lo que va a ser después la Constitución de 1853. En este sentido hay que tener en cuenta aspectos desde el punto de vista latinoamericano, como también tener en cuenta aspectos que tienen que ver fundamentalmente desde el punto de vista europeo. ¿Por qué este corte temporal? Fundamentalmente porque entre 1814 y 1815 se van a producir toda una serie de acontecimientos sumamente importantes que van a determinar el futuro de lo que va a ser el proceso latinoamericano. Por empezar, hay que tener en cuenta que en el caso de América Latina, entre 1814 y 1815, se produce la derrota del proceso revolucionario radical que se estuvo llevando a cabo en México, con lo cual los principales dirigentes sociales, mestizos, de los procesos fallidos, Hidalgo y Morelos, son derrotados y se cierra esa primera etapa. De hecho, el proceso en México va a culminar allá por el año 1823-24, pero por otra línea de emancipación que no tiene nada que ver y va a comulgar más con los procesos revolucionarios burgueses. En Chile se va a producir la derrota de Rancagua, las tropas de O'Higgins son derrotadas por los realistas. En Venezuela, Colombia, se produce la derrota también de Bolívar, que es vencido por la Revolución Social de los Llaneros, con lo cual Bolívar tiene que exiliarse por un tiempo en el Caribe, en la zona de Jamaica y demás, en Haití, etc. Por otro lado, las tropas del Río de la Plata son derrotadas en la batalla de Sipe-Sipe en el Alto Perú. Con lo cual, digamos que se produce prácticamente en un año la derrota de todos los procesos. Una derrota que no es definitiva, pero que va a implicar un cambio de estrategias político-militares totalmente distintas. Por otra parte, en Europa acontece algo que es también un proceso sumamente interesante, porque comienza a derrotarse de a poco a Napoleón, finalmente se lo derrota para culminar con su etapa imperialista en la batalla de Waterloo en 1815, retornan los absolutismos, se conforma la Santa Alianza, el Congreso de Viena, el proceso de reconstrucción y los restablecimientos de las monarquías absolutas. Y aquí también, dentro de ese panorama, en Europa, también está la reconfiguración de la política de lo que va a ser Gran Bretaña, que es la potencia económico, militar y marítima más importante, que va a propugnar, más allá de formar parte de la Santa Alianza, también la idea de el surgimiento de nuevas repúblicas en el continente americano, porque económicamente le conviene más que vuelvan los modelos absolutistas monárquicos por el restablecimiento de lo que sería el sistema monopólico, con lo cual le conviene más un proceso que avance más hacia una proyección de libre cambio, de libre circulación, de un capitalismo mucho más real. Entonces digamos que este proceso va a funcionar de esta manera. Por otra parte, y siguiendo siempre con la lógica del Río de la Plata, en este punto, debemos mencionar, y en esto siempre estamos siguiendo el texto de Marcela Ternavasio, se produce la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816, ustedes
es un tema que es conocido también por ustedes, hasta por cuestiones escolares. Un proceso en el cual van a participar algunas provincias y también algunas provincias o localidades del Alto Perú y de Perú. No va a participar el litoral. Ese Congreso de Tucumán del 9 de julio que proclama la independencia debe marcharse luego a Buenos Aires por el avance de los realistas por el norte. Se van a dictar reglamentos provisionales que van a servir fundamentalmente para dar pie a lo que a futuro va a ser el primer ensayo constitucional real, que va a ser el ensayo del año 1819, del cual ya hemos subido, digamos, el esquema de características y de organización planteado en este caso. Voy a hacer unas pequeñas apreciaciones solamente sobre este punto, por eso me parece muy importante que ustedes después lean este cuadro de doble entrada que subimos sobre las constituciones de 1819 y 1826. Cómo se va a conformar el Poder Ejecutivo, cómo se va a conformar el Poder Legislativo, cómo se va a conformar el Poder Judicial, cuáles van a ser los derechos que van a quedar plasmados en estos ensayos constitucionales y fundamentalmente qué va a pasar después con las provincias. Entonces, la primera constitución que se dicta, que va a ser repudiada por el litoral y que va a cerrarse con la caída del directorio y la caída de esa constitución en manos de los caudillos federales, va a ser una constitución que no establece específicamente la forma de gobierno, si bien se entiende que es un formato medianamente unitario, ya que estaban todavía a la espera de ver qué iba a pasar después con algunos proyectos monárquicos que estaban en marcha. Esa constitución, de alguna manera, fundamentalmente se va a basar en lo que es la comunión religiosa, ¿sí? En cuanto a cuál es el culto de la nación, y de la organización de los poderes, fundamentalmente, y con un poder ejecutivo que estaría a cargo de una suerte de director de Estado y el reconocimiento de algunos derechos y de lo que podríamos llamar no claramente cuál va a ser la designación o formato para el tema de las provincias. Esta primera, digamos, constitución de 1819 va a estar más vinculada a lo que es el modelo 1816-1819, con un sesgo centralista, porteño, dictado dentro de la lógica de quien fue durante esos años director de Estado, director supremo, Martín de Pueyrredón, pero que sirvió fundamentalmente para lo que habían sido los procesos de continuidad con el proceso independentista. Detrás de ellos siempre estaba Manuel Belgrano y José de San Martín, y lo que había sido la segunda etapa de la Logia Lautaro. Esa constitución prácticamente no va a entrar en funcionamiento, digamos que los caudillos federales las van a repudiar, van a invadir Buenos Aires, van a derrotar al directorio, va a caer esa constitución, el último director supremo Rondó va a ser derrotado y se va a iniciar un proceso que se va a conocer como la anarquía del año 20, y también se va a iniciar el proceso de la consolidación, entre comillas, de las soberanías provinciales, en el sentido de que cada provincia va a seguir su propio destino, su propio camino, y salvo provincias como Buenos Aires, la mayoría va a dictar su propia constitución como si fuera una entidad soberana. Eso por un lado, cosa que ustedes seguramente han estado profundizando con las lecturas de Charamont, el surgimiento del federalismo y demás. Luego de ahí se va a iniciar todo un proceso, el cual va a ser un proceso fuertemente de consolidación de la provincia de Buenos Aires en cuanto a capacidad política y económica, entre 1821 y 1824, con Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero acá lo más importante no es Martín Rodríguez, sino quién va a ser realmente el motor político de todo este proceso, que fue nuestro ya conocido Bernardino Rivadavia.
Bernardino Rivadavia, que ya lo habíamos conocido nosotros en el primer triunvirato, como una suerte de superministro, vuelve a ser de vuelta un superministro y mucho más adelante, ya por la ley del 6 de febrero de 1826, va a ser designado como el primer presidente de lo que podríamos llamar, entre comillas, la República Argentina. Y va a ser también el motor del surgimiento de un nuevo ensayo constitucional que va a ser la Constitución de 1826, ya con la figura presidencial, ya con una estructura claramente delimitada del poder legislativo, Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, pero aquí con un presidente con grandes atribuciones, entre ellas, por ejemplo, la designación de los mandatarios provinciales. Una constitución que también después va a ser repudiada por el modelo federal que ya está establecido, o sea, tenemos que mencionar que ya queda claramente determinado cuál va a ser el proceso, y ese proceso va a tener que ver fundamentalmente con esa línea, ¿no? Y nosotros hacemos una línea en cuanto a la lógica de lo que podríamos llamar los protopartidos políticos. Tendríamos de los morenistas a los centralistas y de los centralistas a los directoriales, y esos directoriales a su vez se van a transformar en unitarios. Y la otra línea, conservador localista, que va a seguir la línea de los federales, la línea, digamos, del respeto por las soberanías populares y fundamentalmente las soberanías territoriales provinciales, que después van a devenir autonomías, fundamentalmente en los hechos. Porque, digamos, Buenos Aires va a mantener siempre el poder centralista. ¿Por qué? Porque lógicamente es la que tiene la aduana, la que tiene el puerto y la que más recauda, y la que va a consolidar todo un modelo de cambios importantísimo. Y este ministro plenipotenciario de este primer periodo, 1821-1824, Bernardino Rivadavia, no solo va a crear la Universidad de Buenos Aires, no solamente va a ser el motor del primer acuerdo de deuda externa de la Baring Brothers, sino que también va a ser el que va a sacar la ley de enfiteusis, la que va a generar toda una serie de cambios desde el punto de vista educativo, de la consolidación de la escuela secundaria, de toda una serie de cambios y de modernización. Van a ser 3 años muy prósperos para la provincia de Buenos Aires y de gran consolidación desde el punto de vista económico, pero también con miras a la conformación en 1824 de un Congreso Constituyente, cuando ya, digamos, el gobernador sea Gregorio Las Heras, pero Bernardino Rivadavia va a seguir siendo la figura destacable de este proceso. Pero en ese 1824 también se produce otro hecho, y es la incorporación de la banda oriental al Río de la Plata, y en ese contexto la declaración de guerra del Imperio del Brasil a las Provincias Unidas en Sudamérica. Esto va a llevar a toda una confrontación militar que después tendrá sus consecuencias, pero será tema a tratar más adelante. La idea fundamentalmente es que ustedes comiencen a leer todo este proceso, a poder contextualizarlo, ¿sí? O sea, en qué contextos, y esto como una suerte de pregunta de examen, en qué contextos se van a dictar la Constitución de 1819 y de 1826, y fundamentalmente cuáles son los cambios que se van a conformar o van a estructurar estos modelos constitucionales. Ambos van a fracasar, y de hecho les adelanto que la Constitución de 1826 también va a caer por los malos manejos de Bernardino Rivadavia y su ministro de Relaciones Exteriores, por una paz deshonrosa con el imperio, con el Brasil, y toda una serie de acontecimientos que van a provocar un nuevo proceso de guerras civiles. Recomiendo fundamentalmente la lectura de Marcela Ternavasio, seguir los lineamientos fundamentalmente del cronograma que nosotros hemos marcado, y fundamentalmente este cuadro de doble entrada que he subido al campus y que les va a servir a ustedes para orientarse y va a aportarle elementos para el estudio. Bueno, muchas gracias.